Conferencias Regional Internacional Lima al 2035, planificando ciudades con arquitectos. El día de hoy tenemos como expositor al ingeniero Alejandro José Garland Strong Torres. El tema que va a tocar es el marco normativo de resistencia al fuego para muros portantes y de tabiquería. Como una reseña de la trayectoria profesional del ingeniero Garland, tenemos que actualmente se desempeña como gerente general de la compañía minera Luren S.A., conocida comercialmente como Ladrillera La Casa. Su formación académica la cursó en la Universidad Ricardo Palma, en la Facultad de Ingeniería Civil, obteniendo el grado de ingeniero civil. Actualmente ostenta el cargo de primer vicepresidente del Comité de Proveedores de Bienes y Servicios de la Construcción en Capeco. Quisiera resaltar a nombre de la Comisión de Seguridad de la Regional Lima la importancia que tiene la conferencia que va a dar el ingeniero Garland. Importancia también mediática. Nosotros intervenimos en la edificación, en todo lo que es relacionado a las edificaciones, en las diferentes etapas, la parte proyectual, la parte de las evaluaciones, en la instancia de la construcción y al finalizar en la conformidad de obras. Hay muchos problemas en relación a la certificación de los tabiques y muros resistentes al fuego. No olvidemos que esto está relacionado con la norma A130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el artículo 49, tabla número 3. Entonces tenemos la oportunidad de escuchar aquí al ingeniero Garland en tan importante tema. Adelante, ingeniero. El tema que quiero venirles a hablar, como decía el arquitecto, es un tema muy mediático, que es el marco normativo de resistencia al fuego para muros portantes y de tabiquería. El tema de los incendios, el fuego, no es algo totalmente lejano a nuestra realidad. Solamente en Lima y Callao se registran alrededor de 5.000 incendios al año, ¿no? Así que si queremos dar una mirada siempre a lo que es Lima el 2035, tenemos pues que ver el tema de la seguridad también en nuestras edificaciones y sobre todo el cumplimiento de las normas. La norma A130 ya existe hace mucho tiempo. Y en realidad la hemos empezado a cumplir en este tema de muros cortafuegos recientemente, hace algunos años, 4 o 5 años atrás. Nuestros clientes empezaron a pedirnos nuestros certificados de resistencia al fuego y lamentablemente tenemos una realidad, y es que no contamos en el Perú con laboratorios debidamente preparados, con la infraestructura debida y además que sean acreditados, ¿no? De hecho, es una realidad sudamericana. Solamente 3 países, Chile, Argentina y Brasil, cuentan con esos laboratorios de incendios para pruebas de resistencia al fuego. Así que, bueno, decidimos hace unos años enviar nuestros productos a uno de estos laboratorios y ya recientemente, porque algunos años atrás se pedía estos certificados para edificios comerciales, en tiendas y hoteles, oficinas, centros comerciales. Hoy en día, hace algunos meses atrás, también nos lo están exigiendo y pidiendo para edificios multifamiliares. Así que la labor que está haciendo INDECI es interesante, porque nos está ya poniendo en valor la norma, ¿no? Somos un país que a veces tenemos normas, a veces no, pero mayormente no las cumplimos. Así que desde aquí felicito al INDECI por esta iniciativa de querer hacer que las normas se cumplan. Sin embargo, vamos a ver algunas dificultades que estamos enfrentando en el momento. ¿Qué dice la norma 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones? Que es la norma que regula todo lo que es el equipamiento y diseño de todo lo que es seguridad en los edificios. Ustedes como arquitectos la conocen mejor que yo.
La tablita número 3, la página 11, capítulo 49, nos habla de la clasificación de las paredes y tabiques por su resistencia al fuego. Es decir, cada elemento, ¿no?, que vemos acá en la tablita número 3, vemos en este lado, en el lado izquierdo, los diferentes materiales que normalmente estamos usando en las construcciones, y vemos ahí 3 categorías. Una categoría que dice resistente al fuego, es aquel elemento que tiene una resistencia de 4 horas. También vemos una que dice semi-resistente al fuego, 2 horas. Esta categoría es la que mayormente vamos a encontrar como exigencia para un edificio multifamiliar o de oficinas, es la más común de encontrar para todo lo que es muros divisorios, para todo lo que es rutas de escape, ¿no? Y luego tenemos una tercera categoría que dice incombustión con protección. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, muy subjetiva también si se quiere, esta tabla está un poco desactualizada. Creo que no contiene los nuevos elementos y productos que han ido introduciéndose al mercado debido a la innovación. Por ejemplo, pensemos que hace muchos años los muros se hacían de cabeza, de 24 centímetros de ancho, y la tabla pues cumplía perfectamente. Y sin embargo, la tendencia ha sido a adelgazar los muros, a aligerar el peso de las estructuras, porque los muros de tabiquería, por ejemplo, no aportan una cuestión estructural, y mientras más delgados sean, más área útil nos dejan, y no podemos estarle agregando peso y peso a la estructura inútilmente, sobre todo si consideramos que somos un país sísmico y que la carga sísmica depende también del peso de la estructura. Así que, por ejemplo, y hay cosas que hoy en día ya se ven y que no están cumpliendo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en ladrillo hueco de arcilla cocida, vale decir el pandereta, ¿no?, o el quincón 18 huecos de 45% de vacíos, la tabla nos pide 7 pulgadas. 7 pulgadas son 17 centímetros y medio, con lo cual si un pandereta tiene 12 centímetros y lo tarrajeamos 1,5 centímetros o 2 por cara, vamos a llegar a 15 o 16 centímetros y no estamos cumpliendo con la norma. Y sin embargo, hay un criterio discrecional de los revisores de INDECI que están aprobando este tipo de muro. El problema es que no tenemos laboratorios donde probar estos muros y la tabla está un poquito desactualizada, ¿no? Quiero hacer un acápite, no es parte de la charla, pero como ya escucharon, yo soy miembro de CAPECO, soy vicepresidente del Comité de Proveedores de CAPECO, y acá vemos el tema de los ladrillos de arcilla, huecos, quincón 18 huecos o los tubulares. Estos ladrillos se están usando en todas las construcciones de vivienda de muros portantes de las periferias de la ciudad, siendo este un ladrillo que es prohibitivo para este tipo de uso. Los invito, nuestra empresa va a llevar a cabo una campaña de responsabilidad social, justamente para prevenir a los usuarios y poner nuestra voz de protesta, porque las ladrilleras no se están ocupando de colocar los ladrillos adecuados en los centros de distribución. Este es un tema muy importante. Si queremos mirar a Lima hacia 2035, tenemos también que atender este tema. Bien, regresando a la charla, ¿qué es un muro cortafuego? Es un cerramiento que tiene una clasificación de resistencia al fuego. Es decir, no nos tenemos que ir solamente a la tabla. La norma A130, en su artículo 168, página 40, nos dice que la resistencia al fuego, un elemento constructivo, se refiere a la habilidad de mantener su estabilidad y capacidad funcional, la estanqueidad, el aislamiento térmico y cualquier otro requisito de resistencia al fuego relativo a su uso. También nos dice que por un periodo de tiempo, bajo las condiciones de ensayo de resistencia al fuego de 5 normas, ¿no? La norma peruana, técnica peruana ISO 834, la ASTM, la ISO 834, la norma británica, la 476 y la norma europea. Fíjese que la norma ISO ha sido adoptada por la peruana. De hecho, tenemos el mismo código, ¿no? NTP ISO 834-1. Y también nos dice acá que la certificación, esta es la parte importante,
de resistencia al fuego deberá ser emitida por un laboratorio de ensayos de resistencia al fuego debidamente acreditado. Es decir, si un material como el nuestro, como la arcilla, no cumple con la tablita número 3, las empresas podemos enviar a diferentes laboratorios del extranjero a que prueben y certifiquen nuestros productos, siempre y cuando cumplamos con la acreditación debida. También nos habla esta norma un poquito repitiendo que la clasificación de resistencia al fuego por un elemento será el periodo de tiempo durante el cual las 4 condiciones que están ahí abajo y que ya mencioné anteriormente, las 4 se cumplan. Basta que una deje de cumplirse y el tiempo del ensayo se detiene. También habla de que los términos cortafuego y contrafuego son equivalentes a resistencia al fuego. ¿Qué te ofrece la grillera a la casa? ¿No? Y ya entramos un poquito al problema mediático, ¿no? Algunos arquitectos están teniendo problemas en relación a obtener las conformidades de obra cuando se trata de usar nuestros productos. Y sin embargo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos productos de 7 centímetros, de 10 centímetros, de 14 centímetros, y tampoco cumplimos con la norma. Acá está. Ladrillos sílico-calcáreos, tenemos que tener 6 pulgadas, que son 15 centímetros, ¿no? Y ninguno de nuestros productos cumple con la tabla A3, pero tenemos la opción, la norma te lo permite, de poder hacer los ensayos, ¿no? Fue así que la grillera La Casa envió y ya tiene todos los ensayos realizados de resistencia al fuego en toda su línea de productos. Estos ensayos fueron realizados en el IDIEM, ¿no?, de Chile, que es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, fundado en 1898, ¿no?, para cubrir necesidades de ensayos y control de calidad de los materiales de las obras públicas de Chile, ¿no?, y depende de la Universidad de Chile. Nótese que Chile nos lleva pues, cualquier cantidad de años en lo que es investigación, certificación, construcción, y es un laboratorio pues, que tiene todas las acreditaciones del caso. Justamente hablamos de este tema, ¿no? Una de las primeras cosas que nos pedían en la municipalidad era, ¿IDIEM está acreditado? Pues está acreditado. ¿Cómo está acreditado? Está acreditado por el INN, que es el Instituto Nacional de Chile, de Normalización de Chile. Esto equivale acá a lo que es INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, ¿de acuerdo? Y ambas instituciones, tanto el INACAL como el INN, pertenecen al ISO. Ambas tienen acuerdos multinacionales en diferentes foros, de manera tal que cualquier laboratorio que acredite el INN y viceversa es acreditado por el INACAL. Se corre una suerte del amigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? Una cosa así. Entonces, el laboratorio del IDIEM está acreditado internacionalmente. ¿Qué dice la norma chilena? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque los ensayos hechos en nuestros materiales y también hechos, por ejemplo, por si acaso, con el drywall, ¿no? Ayer estuve hablando con la gente de Ternit, también están teniendo problemas con el drywall. Ellos también han mandado sus productos para certificarlos en el IDIEM, en Chile. Pero cuando te certifican y hacen los ensayos, te lo hacen con la norma chilena, no con ninguna de las 5 normas que manda el artículo 168, sino con la norma chilena. ¿Por qué con la norma chilena? Porque es lo que hacen ellos ahí, están acostumbrados a hacerlo bajo esos procedimientos, no lo hacen bajo otra norma. Pero entonces, ¿qué dice la norma chilena? Porque hay que buscar un poquito la homologación, ¿no? ¿Es igual o no es igual? Al igual que la norma peruana, la norma chilena te indica que la resistencia al fuego de un elemento se expresa como el tiempo en minutos desde el comienzo del ensayo hasta que deje de cumplirse al menos una de las 4 condiciones relativas a la capacidad de soporte de carga, aislamiento, estanquidad y no emisión de gases. Voy a hacer un ejemplo, un paralelo, ¿no? Cuando nosotros queremos sacar un brevete, ¿a dónde vamos? Vamos al Touring Club del Perú, ¿cierto? Y ahí el Touring Club del Perú, ¿por quién está acreditado? Por el Ministerio de Transportes. Acá sucede una suerte igual. El IDIEM, que es el Touring, está acreditado por el INN. Pero cuando sacamos un brevete, ¿lo sacamos solamente para manejar en Perú? No, lo manejamos también, lo usamos en Chile, lo usamos en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país. Porque las entidades que te emiten el brevete están estandarizadas, ¿no? Los carros son los mismos acá que allá, manejar es lo mismo acá que allá, y a pesar de eso hay diferencias, ¿no?
Sí, siempre te van a pedir el examen de manejo, el examen escrito, ¿no?, de conocimientos, el examen médico, el psicológico. Seguramente te piden lo mismo al otro lado, pero en los exámenes hay pequeñas diferencias. ¿Y esto indica que el brevete no es válido? Claro que es válido, porque hay acuerdos multinacionales también en ese sentido. Entonces acá los criterios que nos piden, que son 4 condiciones que vamos a desarrollar más adelante, son los mismos 4 criterios que te pide la norma chilena, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de ensayo? La idea del procedimiento de ensayo es simular un incendio sobre un elemento. Ojo, lo que se certifica no es el producto, lo que se certifica es el elemento vertical, porque dependiendo cómo éste se construya, ¿sí?, va a tener menor o mayor resistencia al fuego, ¿sí? ¿De acuerdo? No es igual un muro tarrajeado que sin tarrajear, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, si yo tengo un muro, un elemento, tengo una cara expuesta al incendio simulado y tengo la cara no expuesta. Y la idea es imprimir una temperatura según esta curva de temperatura versus tiempo, ¿sí?, que muestro más adelante y que está dominada por esta ecuación de acá, ¿no? Es una ecuación logarítmica. Esta curva nos muestra cómo es que se desarrolla en el tiempo cero, vemos la temperatura cero, en el tiempo, no sé, 100 minutos tenemos una temperatura y así hay una curva que se tiene que desarrollar. Esta curva, tiempo-temperatura, es la misma curva que tiene la norma ISO, ¿sí?, que es la que marca que debemos cumplir en el artículo 168. ¿No? Con la diferencia que acá, en el tiempo cero, le ponen 20 grados centígrados, que es el equivalente a la temperatura ambiental. Y en todas las demás temperaturas de acá abajo, le suman 20 grados. Entonces, al final, es la misma curva. Y ya empezamos a encontrar las similitudes. Tengo la misma curva de temperatura versus tiempo y tengo los mismos 4 criterios que nos piden que tengamos que superar. ¿Cuáles son estos criterios? Vamos a repasarlos. Seguramente algunos ya tienen idea, pero es importante repasarlos. El primero es el de capacidad de soporte de carga. Dice, es el instante en que el elemento, el vertical, no puede seguir cumpliendo la función de soporte de carga para la cual fue diseñado. Además del muro, a ese muro le aplican una carga de 120 kilogramos por metro lineal, ¿no?, de una carga axial de compresión. Y si es que el muro en un determinado tiempo pierde su estabilidad, ya no cumple esa función, entonces ya va a dejar pasar las llamas y en ese instante se detiene la prueba y se determina su resistencia. Luego tenemos lo que se llama el aislamiento térmico. Es el instante en que la temperatura de la cara no expuesta alcanza los 180 grados de manera puntual en alguna zona del muro o alcanza los 140 grados de manera promedio, ¿sí? Y todo esto sobre la temperatura ambiente registrada. Es decir, si el ensayo se hizo a 10 grados centígrados y el muro llega a 150 grados en promedio, en ese momento se detiene la prueba. O si llega a 190 grados de manera puntual en cada parte o en cualquier parte del muro, también se detiene la prueba. También hay una tercera condición que dice que si sobrepasa los 220 grados centígrados, cualquiera sea la temperatura inicial, también se detiene la prueba. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio es el criterio de estanqueidad, ¿no? Lo que no queremos es que pasen ni gases ni llamas hacia el otro lado de la cara no expuesta, donde está el otro ambiente, porque esto podría encenderse. Entonces te dice la norma que si esto se pasa, ya sea por incluso las grietas o fisuras que se puedan generar en el muro durante el ensayo, y esto se mantiene durante 10 o más segundos, entonces la prueba se detiene, ¿no? Y el cuarto criterio es la emisión de gases inflamables en la cara no expuesta, ¿no? Y también dice que si es que arden al aproximar una llama cualquiera y continúa espontáneamente ardiendo, al menos durante 20 segundos de retirada la llama, también se detiene el tiempo y se determina con ese tiempo la resistencia del muro. Una vez que tenemos el tiempo, lo que hacemos es, tenemos una tabla de clasificación de resistencia al fuego. Esta es la parte final del ensayo, en donde de acuerdo a la cantidad de minutos en que las cuatro condiciones o criterios se mantuvieron vigentes, vamos a determinar la clase. La clase F sub 0, por ejemplo,
es 15 minutos, ¿no? Eso equivale a no tener brevete. Y luego tenemos la clase más conocida, la clase F120, es cuando los 4 criterios se mantuvieron vigentes durante 120 minutos o menor a 150 minutos. Acuérdense que este es el requerimiento más pedido, más solicitado para una edificación. Y luego tenemos la clase F240, que es cuando el muro resiste estos 4 criterios durante más de 240 minutos, es decir, 4 horas. En ese instante, la prueba se detiene, ya no continúa, sino que se detiene. Bien, ¿cuáles han sido los resultados de los ensayos realizados a nuestros muros, a los muros La Casa? Quería presentarles un poquito nuestros materiales para que se entienda. Acá es donde vamos a demostrar que no se certifica al producto, sino al muro, al tipo de muro que se construya con él. Por ejemplo, tenemos la placa P7, la P10, la P12 y la P14. Noten que cada uno de estos elementos tiene 4 alvéolos, ¿no? En esos alvéolos podemos alojar la armadura vertical para sostener los muros a la estructura. Y estos 4 alvéolos pueden ser llenados solamente en el alvéolo donde va el acero, o puede ser íntegramente llenado en todos los alvéolos. Y evidentemente la resistencia al fuego de un elemento parcialmente lleno es menor que un elemento totalmente lleno, ¿sí? Entonces acá demostramos que no es lo mismo un producto, no, el producto no tiene una certificación, es el muro. No es que la P12 tenga una resistencia al fuego, sino cómo la construyo. No es lo mismo hacer el muro empastado que tarrajeado, ¿no? En el caso nuestro, nosotros simplemente empastamos nuestros muros porque no los tarrajeamos, es una de las características de nuestro material, y todos los ensayos han sido hechos sin tarrajeo. Y además tenemos este ladrillo King Kong 11H, que cumple con la norma, ciertamente tiene 29% de vacíos, con esto se puede construir muros portantes, ¿sí? Y que también se hizo ensayos. ¿Cuáles han sido los resultados? Estamos entrando a la tabla final. Acá vamos a poder ver una cosa bien interesante. Tenemos la placa P10 parcialmente llena, un poquito lo que les hablaba. En este caso, bueno, vale decir primero, antes que nada, nuestros muros en ningún caso fallaron por capacidad de soporte de carga, ni por estanqueidad, ni por emisión de gases inflamables. Esto es muy importante. La única manera como no falló el muro, sino que se detuvo el ensayo, fue por el tema del aislamiento térmico. Es decir, el muro no fue suficientemente capaz, debido a su espesor, de aislar térmicamente el otro ambiente. Pero el muro se mantuvo estable. De hecho, cuando fuimos a ver las pruebas, uno veía la cara expuesta y la cara no expuesta, y uno no sabía por dónde habían imprimido el fuego. Es decir, se mantuvo bastante bien, no se agrietó, un comportamiento bastante óptimo. Falló básicamente por aislamiento térmico, porque claro, todas las cosas al final transmiten energía de un lado a otro. Pero acá vamos a poder ver que en el caso de la P10 parcialmente llena, el tiempo se detuvo justo cuando llegó a los 105 minutos, se llegó a la temperatura promedio de 140 grados centígrados, por encima de la temperatura ambiental. Pero además, fíjense, la temperatura puntual llegó a 180 al mismo tiempo. La diferencia son 40 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el muro no es homogéneo, porque ha sido llenado solamente parcialmente, hay algunas zonas que transmiten más rápidamente la energía y otras que lo hacen en mayor tiempo. Entonces, pero fíjate acá, la P10 totalmente llena, la diferencia son solamente 16 grados centígrados. ¿Por qué? Porque como es totalmente llena, la temperatura o el aislamiento térmico es mucho más parejo. Y por eso es que la norma nos dice, hay 2 criterios, no solamente la temperatura promedio. En alguna zona puntual también podríamos registrar una temperatura mayor que haga que el ensayo se detenga. Y lo mismo pasó con la parcialmente llena en la P12. La diferencia son 54 grados, mientras que en la totalmente llena eran 12 grados. Con lo cual demostramos que hay una consistencia en los ensayos, ¿no? La P14 nos dio también igual, parcialmente llena, 40 grados de diferencia, y nos dio 195 minutos. ¿Esto qué equivale? Si me da 195 minutos, esto es más de 180. Entonces la clasificación es F180, que es igual a 3 horas. Ahora yo les pregunto, si yo tengo que tener un muro de 3 horas,
¿Utilizaría la P12 totalmente llena que me da 3 horas o la P14 que también me da al mismo tiempo? Yo recomiendo usar la P14. ¿Por qué? Porque tendríamos que llenar y certificarnos de que esos muros estén debidamente llenados en todos sus alvéolos. Y a veces sabemos que la supervisión no es tan óptima en las obras y para no arriesgarnos es preferible, si queremos 3 horas, hacerlo con la P14 parcialmente llena. Al igual que si queremos 2 horas, no utilizarla totalmente llena en la P10, sino la P12 parcialmente llena, que también nos da 2 horas. De esa manera estamos asegurando que el proceso constructivo se cumpla, porque el supervisor no va a saber si es que se llenó o no se llenó el muro. Y al final te cuestan prácticamente lo mismo, así que por un tema de costos da igual, ¿no? Acá vemos también, hemos hecho una prueba de doble muro P7. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando tenemos una viga de 25 o 30 centímetros y queremos hacer un doble muro para que no se vea el pinto, ¿no? Y en ese caso hacemos un muro de doble P7. Igual, este muro, al igual que la P14 totalmente llena, a los 240 minutos, ninguna de las 2 temperaturas críticas que manda la norma había sido superada, ¿sí? En ese momento la prueba se detuvo y ambos muros, tanto la P14 totalmente llena como la P7 doble muro P7, tienen la clasificación F240, que equivale a 4 horas. Bien, y finalmente acá vemos la prueba con el King Kong 11H. ¿No? Vemos la prueba sin tarrajeo y con tarrajeo de 1 centímetro por cada cara, ¿no? Y fíjense, el mismo muro con ese ladrillo, cuando estuvo tarrajeado, nos dio una clasificación de 4 horas. Sin embargo, cuando estuvo sin tarrajeo, solamente resistió 160 minutos, porque la temperatura promedio llegó a los 140 grados en ese tiempo, lo cual lo convierte en un muro de F150, 2 horas y media. O sea, ese tarrajeo de 1 centímetro de espesor nos brindó 1 hora y media más de seguridad, ¿no? Lo cual nos indica que otra vez no importa cómo es el producto, sino cómo está construido el elemento vertical. Bien, estos son un poco los resultados de todo lo que hemos venido haciendo. Así que nada, y es un poco la charla. Ojalá que haya sido de su interés, seguramente que sí, y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias.